Sí, ahí. Bueno, Señor, te damos gracias por esta reunión. Te pido que bendigas a Alejandro y sus actividades, a Juan Carlos y sus actividades, a Julio y sus actividades, a Mirta y sus actividades, a mí y mis actividades y a todos los que después van a ver este video, que siempre están invitados a contactarse y para poder participar. Está abierto a todos, para pedir el amor y la fe y para pedir a Dios todo su amor y su misericordia. Y rezamos la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. 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 Gracias, Fernando. Bueno, Juan Carlos, te escuchamos hoy. Bueno, nosotros venimos ya de varias charlas anteriores comentando sobre el libro del Apocalipsis y esta realidad de que contiene el libro del Apocalipsis, libro de la Revelación, contiene un conjunto de ideas, de símbolos, de elementos que se encuentran todos representados en la misa católica. La misa católica es un acto de culto por el cual el hombre, digamos, aspira a vincularse lo más íntimamente posible a Dios. Yo quería arrancar hoy con una pregunta. Habíamos visto cuando vimos esa rueda que enlazaba un montón de ideas de toda la Biblia, de toda la historia de la salvación, que arrancaba con el Apocalipsis y arrancaba con el Génesis y llegaba hasta el Apocalipsis. Habíamos visto que cuando el hombre pecaba, se había apartado de la presencia de Dios y entonces su relación con Dios, en lugar de ser cara a cara, como era en el paraíso, pasó a estar regulada por el culto. Ahora bien, ese culto es algo espontáneo, es obra del ser humano, o por el contrario, está regulado y responde a la voluntad de Dios. Hablemos, por ejemplo, primero del pueblo de la Antigua Alianza. Sabemos que el pueblo de la Antigua Alianza tuvo 1000 años de exquisito ritual con su maravilloso templo, con sus legiones de sacerdotes, cultos a los cuales el mismo Jesucristo asistía. A las ceremonias judías el mismo Jesucristo asistía. Ahora bien, toda esa forma cultual, ¿cómo surgió? Bueno, en la misma Biblia, nosotros vamos a ver, por ejemplo, que en el libro del Éxodo, en el capítulo 35, ahí van a estar prescripciones sobre la ley del descanso sabático y cómo debe ser el templo. En el libro del Éxodo, Dios le explica a Moisés las medidas, los detalles, le da toda una serie de precisiones sobre cómo debe ser el templo. Y más aún, en el libro del Levítico, le va a dar prescripciones muy precisas de cómo debe ser el rito. Así va a hablar, por ejemplo, en el capítulo 1 del Levítico, va a hablar del ritual de los sacrificios, cómo deben ser los holocaustos, cómo debe ser la oblación, cómo debe ser para el caso del sumo sacerdote, cómo los sacrificios por pecados, por reparaciones, los derechos de los sacerdotes. O sea,
toda esa forma ritual y litúrgica que el pueblo de la antigua alianza va a desarrollar para encaminar su acción, su vinculación con Dios, todo eso va a estar directamente dado por Dios, revelado por Dios. Así nos llega en todas las prescripciones que hay en el libro de Levítico. Además de las prescripciones rituales del aspecto religioso, también hay de tipo social, de tipo moral, de tipo político, ¿no es cierto? Bueno, incluso también Dios, además de dar su ley, las tablas de la ley, también le da normas sobre cómo debe ser la unión conyugal. Entonces quiere decir que la forma en que los hombres deben conducirse le fue revelada por Dios al pueblo de la antigua alianza. ¿Y cómo habrá sido con nosotros, pueblo de la nueva alianza? ¿Qué le parece, Fernando? Nosotros como pueblo de la nueva alianza, ¿cómo deben ser las normas, los rituales por los cuales como pueblo nos queremos acercar y vincular con Dios? Van a surgir de iniciativas personales o de algún modo van a ser reveladas por Dios y, bueno, desarrolladas, ejercidas, practicadas por los hombres, pero fundamentalmente van a ser de iniciativa divina. Va a ser Jesús el que va a decir, id y bautizad. Va a ser el que va a decir, hagan esto en memoria mía, tomen y coman. Él va a dar un montón de prescripciones. Todas esas prescripciones y toda esa forma de vinculación del pueblo de la nueva alianza, al igual que el de la antigua alianza, van a estar concretados en formatos litúrgicos. Por lo tanto, la liturgia es un lenguaje, es una obra, digamos, divina y humana. A través de la liturgia, por eso en el catolicismo hablamos de la sagrada liturgia, porque a través de la liturgia nos sentimos más unidos a Dios. Y acá, digamos, ya la iniciativa personal es secundaria, la iniciativa humana es secundaria. Acá priva la iniciativa divina. Nosotros decimos en la iglesia que a través de los sacramentos Cristo opera. Por eso decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. A través de sus sacerdotes, a través de los creyentes, toda esa energía divina va fluyendo de la cabeza, que es Cristo, a todas las partes del cuerpo que somos nosotros. Bueno, por eso es que a nosotros, al leer con este detalle el libro del Apocalipsis, descubrimos que allí nos está revelando Dios todos los elementos que tenemos que tener en cuenta para rendirle culto y para acercarnos a Él y para participar de su vida divina. De allí que habíamos dicho varias veces que la misa era el cielo en la tierra. Porque en realidad el hecho en esencia ocurría en el cielo. Y de algún modo los hombres en la tierra nos comunicábamos por voluntad divina con ese cielo a través de nuestra misa en la tierra. Bueno, habíamos dicho que el libro del Apocalipsis quiere decir revelación. O sea, revelar, correr el velo. Correr el velo. Vamos a retomar entonces lo que veníamos hablando y incluso habíamos dicho que había una semejanza con en la boda, en la boda judía, que la novia estaba cubierta con un velo y en determinado momento de la ceremonia se levantaba el velo y se le veía el rostro. Y la idea del libro del Apocalipsis es revelar, casualmente, revelarnos el mensaje de Cristo. Hoy vamos a hablar de levantar ese velo. ¿Cómo ver lo invisible? ¿Cómo ver lo invisible? Y vamos a recordar una anécdota. Alrededor del año 1000,
los rusos, las autoridades rusas deciden que deben tener una religión oficial. Y entonces mandan embajadores a distintas comunidades, a distintos pueblos, para conocer distintas religiones. Por supuesto que descartaron la fe musulmana, porque la fe musulmana prohíbe la bebida alcohólica. Y en Rusia, país de rigurosos fríos y de consumo de alcohol casi necesariamente, el vodka para combatir el frío, entonces las autoridades dijeron, el zar de aquel momento dijo, no, esta religión yo no la puedo hacer abrazar a mi pueblo, no va a ser conveniente. Entre esos emisarios, recordemos, en el año 988, la capital del Imperio Ruso estaba en Kiev, ¿no? De ahí que se arrastran los problemas hasta ahora, ¿no? Con Ucrania. Bueno, a los cristianos ucranianos les gusta contar la historia de cómo sus antepasados descubrieron la liturgia. En el año 988, el príncipe Vladimiro de Kiev, a punto de convertirse al Evangelio, envió emisarios a Constantinopla. Constantinopla era la capital de la cristiandad de Oriente, en la famosa iglesia de Santa Sofía, ese hermoso templo. Y allí fueron testigos de la liturgia bizantina en la Catedral de Santa Sofía. Esa es la iglesia más grande del este, de Oriente. Después de familiarizarse con el canto, el incienso, los íconos, pero sobre todo la presencia. La presencia. Los emisarios informaron al príncipe: no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra. Miren qué lindo esto que dicen los príncipes después de haber participado de estas ceremonias litúrgicas. Y dijeron así: no podemos describirlo, pero esto es todo lo que podemos decir. Allí Dios habita entre los hombres. Estos dijeron los emisarios. Recién mencionamos la presencia. En griego, la palabra es parusía y expresa uno de los temas claves del libro del Apocalipsis. En los últimos siglos, los intérpretes la han usado casi en exclusiva para referirse a la segunda venida de Jesús al final de los tiempos. Generalmente la parusía se vinculó a eso, a la segunda venida de Jesús al final de los tiempos. Es la única definición que encontraremos en la mayoría de los diccionarios, pero no es el primer significado. El primer significado de parusía es una presencia real, personal, viva, permanente y activa. Esa presencia de Dios. Y podríamos decir, para empezar a vincularlo con nuestra historia de cristianismo, podemos decir esa presencia, por ejemplo, en los discípulos de Maús, cuando reciben el pan que les da Jesús. Cuando Jesús bendice y les da el pan, y ellos se llenan del Espíritu Santo, lo reconocen. En la última línea del Evangelio de San Mateo, Jesús promete: yo estaré con vosotros siempre. Yo estaré con vosotros siempre. ¿Y cómo será esa presencia permanente que nos promete, que nos anuncia Jesús y que nos promete? Bueno, yo estoy seguro, casi seguro, que si le pregunto a Alejandro cómo es esa presencia de Jesús permanente, es muy probable que él me diga la presencia de Jesús en el corazón y de un modo espiritual. ¿Es así, Alejandro?
o no tan así. Bueno, Cuando Jesús dice, yo estaré con vosotros siempre, lo dice al final del Evangelio de San Mateo. ¿Cómo entendemos esa promesa? Me gustaría escuchar cómo la entendés vos y después con Fernando por ahí barruntar un poco cómo la podemos entender nosotros. Yo yo estaré siempre con vosotros. creo que, digamos, hay una parte de la enseñanza de Jesús, como bien dijiste vos, eh, dice, estaré con vosotros todos los días, ¿no? Sí, siempre. Siempre Eh, estaré con vosotros. claro, sí, sí. Este, que es algo que uno, digamos, lo va experimentando desde varios planos. Por un lado puede ser un plano espiritual, como dijiste vos, donde Sí, uno confía en el Espíritu cuando ora, cuando busca a Dios, cuando pide, cuando agradece, cuando se junta como ahora a orar con los hermanos, siente esa gracia, pero también a veces había un hermano que me decía, deja que Dios te sorprenda. Esa presencia te sorprende también. Como dijiste vos, una presencia activa. De pronto Dios hace cosas que vos no esperás y te sorprende, ¿no? La presencia. O sea, la sí, presencia es como algo que uno puede sentir espiritualmente, pero también es activa y puede actuar de distintas maneras sin que uno siquiera sueñe cómo va a actuar. Puede ser también en un sueño, por ejemplo, que uno sueña algo y se da cuenta que ese sueño viene de Dios, por ejemplo, y también sí, es parte de la presencia de Dios. Puede ser también a través de un hermano que te dice algo y vos te das cuenta que ese algo que te dice está relacionado con Dios, o te sí, manda a Dios a través de ese hermano a decir algo. Eh, Tiene muchas manifestaciones que a veces no son traducibles muy intelectualmente también. A veces realmente sí, Dios, como yo pienso que está en todos lados, no sabemos bien cómo va a actuar en cada momento. Puede actuar como quiera. La palabra habla de que inclusive, yo me acuerdo ahora de Gedeón, ¿te acordás de Gedeón? Que le pedía una prueba y puso un paño y le decía que lo moje de un lado, que no lo moje. O sea, y ahí estaba la presencia de Dios, porque Dios de alguna manera mandó un ángel o hizo algo para que ese paño de un lado esté seco, del otro mojado. La presencia de Dios es muchas veces inexplicable y tiene mucha multifacética, diría yo. Y sobre bueno, todo, y sí, sobre todo yo diría que la presencia de Dios no la podemos enmarcar en un aspecto solo. Dios se manifiesta, pero al final siempre te demuestra que Él está. Eso es lo que vos nunca bien. te va a dejar Dios con la sensación, con la inseguridad de que no esté. Él siempre está. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, de la noción de Dios Trinidad, estamos particularizando ahora en la segunda persona, que es Jesucristo, y lo está diciendo Jesucristo hecho hombre a sus discípulos. Entonces estamos hablando de un perfecto hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, pero ese verdadero hombre está diciendo, está prometiendo que estaré con vosotros siempre. Entonces, la pregunta es, esa presencia que él promete, siendo un hombre, siendo Dios y siendo un hombre, pero él promete permanecer en su humanidad, en su divinidad y en su humanidad, o sea, de algún modo material también, porque, a ver, eh, Dios, la segunda persona, ya estaba presente en la creación, ¿no? La palabra de Dios crea. Dios Padre crea a través de la palabra, ya estaba en la segunda persona a través de la palabra creando todo. O sea, todo el universo está impregnado de la divina persona de Jesucristo. Pero ahora, de todas esas
manifestaciones y formas de Jesucristo, vamos a concentrarnos en el Cristo hombre, porque Él decidió venir y encarnar. O sea, todas las moléculas, todas las energías del universo están impregnadas de Jesucristo porque fueron hechas por su palabra. Él es el verbo. Ahora, al encarnar, ha querido tener una relación más estrecha con nosotros. El que nos promete que va a estar con nosotros es el Cristo hombre. Por eso, digamos, nosotros desde la perspectiva, digamos, católica, pensamos que esa promesa de permanencia, además de ser espiritual, es material, a través de su cuerpo, de su carne. Y por eso, digamos, le prestamos tanta atención a la Eucaristía. Para nosotros la promesa de Cristo, yo estaré con vosotros siempre, como lo estuvo con los discípulos de Maús, que lo percibieron al comer el pan, al recibir el pan. Para nosotros esa presencia de Jesús, además de su presencia espiritual, además de todas las formas en las que podemos reconocerlo, hay una forma especial que la instituyó Él, donde dijo, esta es mi carne. Esa palabra, que por San Juan dice que esa palabra se hizo carne, y luego por la palabra de Jesús esa carne se hizo pan. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta de este aspecto, porque Jesús en el Apocalipsis va a decir que vendrá pronto. Y entonces esa venida puede hacer alusión a la segunda venida al final de los tiempos o a la venida de forma eucarística, porque esa sí es inmediata, esa sí fue recibida ya por los apóstoles y por los cristianos del siglo I y de ahí en adelante. Bueno, no sé, Fernando, si usted querría decir algo sobre este tema. No, sí, o sea, el Espíritu Santo y la Eucaristía, claro, sí, sí, correcto. Adherís a la idea de que desde la óptica católica esa presencia para nosotros es una presencia real. Claro. Porque ¿qué pasa? A ver, nosotros decimos, si Jesucristo encarnó, fue para dar un testimonio espiritual y material y concreto como hombre. Hombre tiene cuerpo y alma. Y cuando Él dice que va a quedar con nosotros, va a quedar con nosotros en su totalidad, en cuerpo y alma. ¿Cómo queda en forma de cuerpo? Bueno, ese es el misterio que el cuerpo de Él nos lo va a transmitir, nos lo va a dar como alimento. Él va a decir, yo soy el pan bajado del cielo. Él va a decir, soy alimento, no solo alimento espiritual, alimento material, porque va a decir, esto es mi carne. Entonces, por eso cuando en la lectura del Apocalipsis vemos la urgencia de la venida que pareciera inmediata de Jesucristo, nosotros los católicos vamos a ver que esa venida de Cristo se está produciendo con cada misa. Bueno, vamos a continuar entonces. Juan Carlos. Sí. Nosotros en la iglesia decimos que esencialmente el propósito eterno de Dios es tener una familia de hijos semejantes a Jesús. Sí. Ese es el propósito eterno de Dios. Coincidente con eso, el pan de la Eucaristía que vos decís tiene a Jesús. Lo que haría es alimentar en nosotros a ese Cristo que está dentro nuestro, ese hombre espiritual, porque no te olvides que hay un nuevo hombre y hay una vieja criatura, ¿no? Esa nueva criatura sería alimentada por el pan de vida que es Jesús. Y lo que haría es crear en Cristo en cada uno. O sea, lo que vos decís, cuando comes a Cristo, lo que estás haciendo es transformándote vos en Cristo. Sí, señor. Sí. Ese es el objetivo, esa es la razón de ser. Claro, es divinizarnos a través de la comida sagrada. Claro. O sea que nosotros dejaríamos de ser nosotros para ser Cristo. Y sí, es un proceso de transformación a través de la fe, a través de la práctica y fundamentalmente a través de
de esa comida sagrada que nos mandó Jesús a celebrar y Y a, también de la tener. aceptación nuestra, ¿no? Porque Sí, como nuestra Dios respuesta. no viola nuestra voluntad, Claro, si nosotros no se lo permitimos, no lo va a hacer, ¿no? exactamente. Sí, sí. Es un tema, te diría que ese tema solo da para una reunión. Ja, sí, Y sí, porque es el tema esencial de la fe. Si claro. vos realmente, porque vos ponete a pensar yo diría hasta con cierta frialdad, porque uno, si lo ve encendido por la pasión del espíritu, bueno, es una cosa, pero si lo pensás fríamente, ¿no? Y una persona diga, no, yo ya dejo de ser yo y voy a ser otra persona. Intelectualmente cuesta entenderlo desde el punto de vista humano, no sé si me explico. Pensarlo fríamente. Dejo de ser yo, ya no soy yo, soy otro. Es complejo en realidad, ¿entendés? O sea, es un tema muy profundo, que solamente cuando uno está muy iluminado por el espíritu y pueda de alguna manera recibir una luz divina, humanamente es complejo, por eso realmente es algo que lo tenemos que aceptar y reconocer a través de Jesús y de morir. Por eso en nuestra iglesia decimos que tenemos que morir a nosotros mismos. Claro. Pero Bueno, fíjate que a nadie le gusta morir. Yo eh, digo eh, que el grano de trigo tiene que morir para hacerse espiga y pan. sí, pero a nadie le gusta morir. Cuando Ah, llega no, la no, hora, bueno. todos quieren vivir. No, pero estamos hablando de morir al hombre viejo para dar lugar al nacimiento del hombre Sí, nuevo. pero la muerte no es muerte, porque inclusive los hábitos del hombre viejo son realidades de la persona. Sí, sí, pero Es una el hombre muerte. se Es va una muerte, modelando. yo diría física y espiritual, no solamente espiritual. No es que muere espiritualmente, no, muere también físicamente, porque puede haber hábitos o conductas que a nosotros como personas nos parecen normales y a Dios no. Claro. Es un Bueno, tema pero complejo y por eso por ese mismo tema hay mucha gente que le cuesta entrar en el Evangelio, porque le cuesta despojarse de muchas conductas, de muchas claro, cosas que, bueno, incluso como estamos frente a un Dios que no siempre nos habla así cara a cara, tete a tete, a veces tenemos que tomar decisiones que muchas veces no sabemos si es lo que realmente quiere Dios o no quiere. No es tan simple, es un tema muy profundo y hace a la médula del camino de Dios. Si yo lo tuviera claro, ese tema absolutamente sería casi divino, realmente divino. bueno, San Pablo va a decir que no soy yo, sino que es Cristo que vive en mí. Él va a Claro, pero percibir cómo Cristo se apodera de Claro, él. pero tiene que ser todo en el contexto de la fe. ¿cómo? Sin fe, todo tiene que ser en contexto de fe. Claro. Es Dios el que nos transforma, tenemos que dejar que Dios obre en nosotros. Claro, pero es el punto esencial del camino de Dios para mí, que uno entre en esa relación con Dios y pueda vivenciarla plenamente, ¿no? Que no es Claro. fácil, ¿eh? A pesar No, de no, que desde Cristo luego. está en nosotros, no es una cosa fácil. Máxime Mm. porque vos si mirás este mundo, la gente de este mundo transita en otras direcciones. Sí. Esa es la realidad. Y aún a Bueno, veces, aún dentro de la iglesia también, no todos los que son cristianos transitan en el camino de no, Dios. Por eso no Mm. podés guiarte ni siquiera, no, maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra. No podés guiarte ni por tus propios hermanos a veces. Tenés que tener una luz divina muy clara. claro. No es sencillo, es un tema muy profundo. Si uno realmente quiere llegar a la médula de eso, tiene que estar guiado por Dios, ¿no? Plenamente. Bueno, adelante. Volvemos otro poquito. Bueno, a pesar de nuestras redefiniciones, el Apocalipsis capta
ese poderoso sentido de la inminente parusía de Jesús. Su venida que tiene lugar ahora mismo. El Apocalipsis nos muestra que Él está aquí en plenitud, en soberanía, en juicio, en guerra, en sacrificio sacerdotal, en cuerpo y sangre, alma y divinidad, donde quiera que los cristianos celebren la Eucaristía. La liturgia es una parusía anticipada, es la irrupción del ya en el todavía no. Esto lo escribió el cardenal Ratzinger. Cuando vuelva Jesús al final de los tiempos, no tendrá ni un ápice más de gloria que la que tiene ahora mismo sobre los altares y en los sagrarios de nuestras iglesias. Dios habita entre los hombres ahora mismo porque la misa es el cielo en la tierra. Quiero aclarar que esta idea, la idea de que está detrás de todo esto que estamos leyendo, de este libro, no es nada nueva y ciertamente no es mía, dice el autor. Esta idea no es de él. Es tan antigua como la Iglesia y la Iglesia nunca se ha apartado de ella, aunque haya estado perdida en el barajarse de las controversias doctrinales durante los últimos siglos. No podemos descartar esta interpretación como si se tratara de piadosos deseos de un puñado de santos y eruditos, porque la idea de la misa como el cielo en la tierra es ahora la enseñanza explícita de la fe católica. La encontrarás, por ejemplo, en varios lugares de la exposición más básica de la fe católica. La fe católica, su forma más elemental de expresión es el catecismo de la Iglesia Católica. Y dice así en el catecismo, dice, realmente en una obra tan grande, al hablar acá de la obra tan grande se refiere a la liturgia, por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a la Iglesia, su esposa amadísima, que invoca a su Señor y por él rinde culto al Padre Eterno. Esa liturgia participa en la liturgia celestial. Esto está en el punto 1089 del Catecismo Católico. Nuestra liturgia, ahora vuelve el autor del libro, dice, nuestra liturgia participa en la liturgia celestial. Eso es lo que dice el Catecismo. Y aún más, añade, la liturgia es acción del Cristo total. Los que desde ahora la celebran participan ya, más allá de los signos, de la liturgia del cielo. En misa ya estamos en el cielo. No es que lo diga yo o un puñado de teólogos muertos. Lo dice el Catecismo. El Catecismo cita también el mismo pasaje del Vaticano II, que me impactó con tanta fuerza en los meses anteriores a mi conversión a la fe católica. Ahora, este pastor protestante dice que en los meses previos a su conversión, cuando lee esta parte del Concilio Vaticano II, dice que le impactó mucho. ¿Y qué dice el Vaticano II? Dice, en la liturgia terrena pregustamos y participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la ciudad santa, Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial. Bueno, guerreros, himnos, ciudades santas, eso empieza a sonarnos como el libro del Apocalipsis. ¿No es así? Bien, veamos cómo lo entiende el Catecismo. ¿Quería decir algo? Sí. Sí, no, me estaba acordando justamente relacionado con esto que vos decís,
del Padre Nuestro, ¿no? Porque cuando dice Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, Claro, fíjate cómo ya desde el Padre Nuestro nos relaciona con el cielo, ¿no? Y sí, además me está acordando de Efesios 2, que Pablo dice que estamos sentados en lugares celestiales también, en sí, Efesios 2. sí, sí, O sea, hay una referencia del cristiano con el cielo sí, varias partes de la Biblia, ¿no? claro, claro. Bueno, eh, todo esto lo expone el catecismo prosaicamente como si fuera algo evidente por sí mismo, pero para mí el darme cuenta ha supuesto un cambio de vida. También para mis amigos y colegas y para cualquier otro a quien pueda acorralar el tiempo suficiente para entablar un monólogo. Esta idea de que la misa es el cielo en la tierra nos llega como si fuera una novedad, como si fuera una muy buena noticia. Si queremos ver la liturgia como la vieron los emisarios del príncipe Vladimiro, tenemos que aprender a ver el Apocalipsis como lo ve la Iglesia. Si queremos encontrarle sentido al Apocalipsis, tenemos que aprender a leerlo con una imaginación sacramental. Cuando volvamos a examinar estas cuestiones, ahora con nuevos ojos de fe, veremos el sentido que hay entre las cosas extrañas del Apocalipsis. Veremos la gloria escondida en lo mundano, cuando vayamos a misa el próximo domingo. Mira de nuevo y descubre que el hilo de oro de la liturgia es el que ensarta las perlas apocalípticas de la visión de San Juan. Bueno, yo ahora quería invitarlos a ver un conjunto de temas que vinculan la misa con el Apocalipsis. Y para eso, digamos, les pediría si tienen la Biblia a mano y poner en las hojas del Apocalipsis, ¿no? Y entonces vamos a ir a Apocalipsis 1:10, capítulo 1, versículo 10. Yo también lo voy a hacer lo tengo acá con mi Biblia. En el 1:10, a ver si alguno lo encuentra y lo lee. El día del Señor fue arrebato con el Espíritu, y ahí detrás de una voz fuerte, como una trompeta que decía. Ahí está, bueno. Entonces, versículo 1:10, en el 1:10 dice, habla del día del Señor. Esa visión que tiene San Juan se desarrolla no en cualquier día, sino en el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? ¿Cómo interpretaron los primeros cristianos el día del Señor? Bueno, el día de la resurrección de Jesús. El día del Señor es el día de la resurrección, que fue el primer día de la semana. Recordemos que las mujeres van al sepulcro, no lo encuentran, y ese fue el día que resucitó Jesús, y fue un domingo. Lo mismo que los discípulos de Maús se encuentran con Jesús en un día domingo. Entonces, esta visión, fijémonos qué interesante, la visión de San Juan se desarrolla durante el día del Señor, o sea, durante el domingo. Primera gran aproximación con la misa. La misa se celebra fundamentalmente los domingos, la misa principal. Se celebra todos los días, pero la central es la dominical. Bueno, vamos a ver si ahora en el culto que describe el Apocalipsis habla de un sacerdote. Vamos ahí, de 1:10 nos vamos a 1:13. A Uno, ver, Fernando, 1:13. 13. Capítulo 1, 13. Y en Capítulo 1, medio, versículo 13. ¿Qué dice ahí? 1:13, y en medio de ellos a alguien semejante a un hijo de hombre, revestido de una larga túnica que estaba ceñida a su pecho con una faja de oro. Amén. Ahí está. Bueno, ahí está hablando de un sacerdote revestido con túnica y faja de oro.
nos está hablando de, como en el culto dominical de las misas, los sacerdotes están revestidos con una ropa especial. Y al igual que en la antigua alianza, también los sacerdotes de la antigua alianza, por orden de Dios, estaban revestidos de una manera especial, tenían ropas litúrgicas. Entonces, bueno, vemos cómo la escena del Apocalipsis se desarrolla con la presencia de sacerdotes y vestidos con ropas litúrgicas. Bueno, ahora vamos a ir a Apocalipsis 8, versículos 3 y 4. 8, capítulo 8, versículos 3 y 4. ¿Quieres que lo lea? Dale. Y otro ángel vino con un incensario de oro y se detuvo ante el altar. A ese ángel se le dio mucho Ahí está, listo, incienso. listo, ahí está. Paramos ahí. Hay un altar. Así como en la antigua alianza también había altar, el pueblo de Israel siempre que hacía sacrificios, cuando Yahvé le entrega las tablas de la ley, hay también un altar, sacrifica un animal, esparce la sangre de la víctima sobre el pueblo para limpiarlo. Y acá, en el acto litúrgico que describe el Apocalipsis, habla de un altar. Entonces, ¿y dónde hay altares? Porque, ¿qué es el altar? El altar es una mesa donde se ofrece el sacrificio. Bueno, entonces, hay altar en la escena del Apocalipsis y hay altar en las misas católicas. Bueno, entonces, se celebra domingo, hay sacerdotes revestidos, hay altar. Además, hay en el capítulo 1.13 hablamos de un sumo sacerdote, ¿no? Ahora vamos a hablar de otros sacerdotes. Por ejemplo, en 4.4, en Apocalipsis 4.4, vamos a ver qué hay en 4.4. Lo leo yo. Vi 24 tronos alrededor del trono, y sentados en los tronos a 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Bueno, estos 24 ancianos con vestiduras blancas son los presbiteroi, los presbíteros. De allí viene la palabra presbítero, de anciano, los que dirigían las primeras comunidades cristianas después de los apóstoles. Durante los apóstoles también, porque algunos llegaron a San Juan, llegó a viejo, ¿no? Pero las primeras comunidades cristianas eran conducidas fundamentalmente por presbíteros. Y acá vemos cómo aparecen los presbíteros. Bueno, ahora, en la escena del Apocalipsis, en esa visión que tiene San Juan, también hay ornamentos. El Apocalipsis está lleno de ornamentos. Vamos a ver, por ejemplo, en 1.13. En 1.13. A ver, ¿qué dice en 1.13? ¿Alguno lo encontró? Acá yo lo tengo. Dice así. Y en medio de los candeleros, como a un hijo de hombre vestido de una túnica talante. Bueno, Perdón, candeleros. Sí, Apocalipsis 1:3. 13. 1.13. Ah, 13. 13. Ah, ya lo Sí. A habíamos leído, ver, sí. Sí, Sí. 1:13. habíamos leído respecto de las ropas, pero ahora lo leemos desde el punto de vista de los ornamentos. Correcto, Hay, correcto. hay un candelabro. Del mismo modo que en el templo judío estaban las menorá, que actualmente ellos siguen teniendo las menorá. Son esos candelabros de siete brazos. Bueno, sigamos viendo ornamentos. Por ejemplo, tenemos en el 4.4 también tenemos ornamentos. En el 4.4. Yo acá ya lo tengo, el 4.4. Dice, bueno, habla de las coronas de oro, ¿no?
vi 24 tronos alrededor del trono y sentados en los tronos a 24 ancianos con vestiduras blancas. Este también lo leímos respecto de los ancianos. Vamos a ver, por ejemplo, en 15:6. A ver qué dice 15:6. Hay muchos pasajes con ornamentos, muchos. Yo estoy tomando algunos a los efectos de ver cómo se van vinculando. Y el 15:6, yo acá tengo De el él 15. salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, y estaban vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos con cinturones de oro. Ceñidos con cinturón. Ceñidos. Sí, con cinturón de oro. A ver si lo puedo ver yo acá. 15:6. Sí, salieron del santuario los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas, vestidos de lino puro, resplandeciendo, ceñido el talle con cinturones de oro. Bueno, nuevamente estamos hablando de vestiduras y de ornamentos, digamos, las vestiduras también hacen a los ornamentos. Bueno, vamos, un último ornamento, 19, 13 y 14. Ya lo tengo acá. 19, 13 y 14. Dice así. 12. Viste un manto empapado en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Y los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco puro, lo seguían sobre caballos blancos. Bueno, nuevamente vuelve a aparecer lo del lino. Bueno, entonces, a ver, repasamos. Tenemos que en el Apocalipsis la visión se desarrolla durante el primer día de la semana, donde el día del Señor, o sea, un domingo, igual que la misa. Hay un sumo sacerdote, hay un altar, hay presbíteros, hay ornamentos. Entre los ornamentos está también el incienso, el incensario, hay copas, hay un montón de elementos. Nosotros hemos visto algunos. Bueno, ahora vamos a un tema muy interesante, porque en el Apocalipsis habla de célibes consagrados. Y habíamos dicho que el celibato en la antigüedad era una cosa extrañísima, rara, y más rara todavía en el pueblo judío. Alguna secta judía por ahí podía ejercer el celibato, pero en general era una práctica muy desandada. Entonces vamos a ir al 14:4. Me gustaría leerlo a mí. El 14:4, a ver qué dice en el 14:4. Dice así: estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya, y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. No tienen tacha. Bueno, acá está hablando de hombres separados de entre los hombres que son célibes y que son las primicias ofrecidas a Dios. Estos dice que son para el Cordero, casualmente, es decir, al servicio del Cordero. Es muy importante esta imagen del Cordero porque el Cordero nos remite directamente a Jesucristo y al Jesucristo muerto que se inmola por nosotros, muere en la cruz y se vuelve sacramento de vida para nosotros. Ese Cordero que era víctima y era comido, el Cordero Pascual judío era comido, el Cordero Pascual cristiano también es comido, por supuesto. Bueno, entonces, nueva referencia a la misa, porque en la misa los celebrantes son célibes, o aspiran al celibato y mayoritariamente cumplen con el celibato, aunque pueda haber alguna caída, somos todos pecadores, pero acá el Apocalipsis claramente está hablando de un puñado de hombres que son tomados. Yo lo voy a repetir porque está muy clarito. Acá dice: estos siguen al Cordero, no se mancharon con mujeres, estos siguen al Cordero, a donde quiera que vaya, y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios, como ofrendas, como primeras ofrendas para Dios.
y para el Cordero. Bueno, obviamente acá también tenemos una referencia a la misa, porque es en la misa donde los sacerdotes que celebran, que producen ese milagro de la transformación del pan en cuerpo de Cristo, en realidad es Cristo el que los hace, ellos es como que prestan su voz y su cuerpo, esos sacerdotes al servicio del Cordero son célibes, juran celibato. Entre las promesas que hacen cuando se ordenan sacerdotes está el de la castidad. Bueno, otra referencia muy importante con la misa católica. Bueno, habíamos hablado, por ejemplo, de los candeleros o las menorá. En 1.12, a ver si alguno lo tiene a mano, el capítulo 1, versículo 12. Me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba y vi Sí. 7 candelabros de oro. Ahí está, muy bien. En la escena del Apocalipsis hay 7 candeleros de oro. Acá nuevamente candelabros. Nuevamente la presencia, así como en la antigua alianza estaba la menorá, en el Apocalipsis aparecen los candelabros y en las misas católicas hay candelabros, suele haber candelabros. Creo que siempre, al menos sobre el altar, al menos hay una vela encendida, generalmente 2, ¿no? Y según las fiestas también algunos portavelas por otro lugar. Bueno, entonces vemos, en las misas hay candelabros, en el Apocalipsis hay candelabros. Bueno, te comento. la penitencia, sí. Curiosamente en mi Biblia dice candelero, no dice candelabro. Candeleros. Bueno, creo que es lo mismo. Debe ser más o menos lo mismo, ¿no? Tal vez candelabro quiera decir de uso litúrgico, no sé, lo vemos, después lo vemos a ver si hay alguna diferencia. Bueno, en la misa católica, una de las primeras acciones que hace el pueblo de Dios es, la primera parte de la misa es el rito penitencial. Nosotros, el sacerdote comienza diciendo, para celebrar dignamente estos misterios, vamos a pedir perdón por los pecados. Tiene varias fórmulas, es un rito muy lindo, y casualmente en el Apocalipsis hay una referencia directa, todos los capítulos 2 y 3, los capítulos 2 y 3 son las cartas que los ángeles llevan a las iglesias, y precisamente la voz de Cristo ahí dice, arrepiéntete, arrepiéntete. La repite en cada una de las cartas y le señala los errores y las desviaciones hay una referencia a desviaciones históricas de esas iglesias de ese momento. Habíamos dicho que eran iglesias que estaban, dependían de la de Éfeso, estaban en la zona de Éfeso, ¿no? Esas 7 iglesias. Bueno, entonces, así como en el Apocalipsis, en su comienzo, en los capítulos 2 y 3, habla de penitencia, de perdón, de arrepentimiento, también en el culto católico, en la misa, la primera parte es un rito penitencial donde pedimos perdón por los pecados. Otra semejanza. Bueno, ¿qué hay abundantemente en las ceremonias católicas? Particularmente cuanto más, a ver, ¿cómo explicarlo? Cuanto más grave es la celebración, más aparece este elemento. ¿Cuál es el elemento? El incienso. El incienso. Bueno, el incienso aparece, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 8. Voy a leer acá. Capítulo 5, versículo 8, dice, cuando lo tomó,
los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenían cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Acá cuando habla de perfumes, porque hay otro pasaje donde lo relaciona más directamente con el incienso. Habíamos dicho que este pastor, cuando se convierte, él dice que tiene la oportunidad de, a través de la liturgia, vincularse a nuestro Señor con todos los sentidos, con todos los sentidos. Con la vista, porque ve imágenes de ángeles, imágenes, digamos, de Jesucristo, escenas del Evangelio, escenas del Antiguo Testamento. Entonces, con la vista capta imágenes celestiales. Con el oído se leen las escrituras, se leen las oraciones. Con el tacto también se produce la proximidad con Dios. Tanto, es decir, el tacto y el gusto, al tocar, por ejemplo, el agua bendita, cuando uno se bendice, uno está pisando un templo que es un terreno de Dios, es una zona de Dios, especialmente de Dios. Sabemos que Dios está en todas partes, pero particularmente podemos decir que en el momento de la celebración y cuando el pueblo está reunido y está orando, está Dios también presente de una forma muy especial. Entonces, y con el gusto, porque comemos el pan. Entonces, todos los sentidos, con el olfato, con el incienso. El incienso es un aroma sagrado que nos eleva. Entonces, en la misa participamos con todos los sentidos. Y este pastor protestante va a decir, ahora entiendo, porque Dios me dio un cuerpo con 5 sentidos. Dice, para que me acerque a Él con los 5 sentidos. Esto de lo corpóreo es muy importante en el cristianismo. ¿Por qué es importante? Porque Cristo se hizo hombre. Tenemos que tener presente eso. Se hizo hombre. ¿Para qué? Para unirse a nosotros como hombre, con su experiencia humana, con su palabra humana, con su ejemplo humano, con su acción humana. La acción de Yahvé era una acción, sí, a través de hombres, pero siempre desde el cielo. En cambio, Cristo acá vino y puso su carpa entre nosotros. Bien, entonces, el libro. Está presente el libro en la misa y también está presente en el Apocalipsis. Está presente como rollo. Está dicho como rollo. Es que la Biblia ahora son libros, pero siempre fueron rollos. Hasta que no apareció la imprenta con Gutenberg, era... Vamos al capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. A ver si Alejandro lo va a ver. El rollo y el cordero. Vi entonces el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un libro, el cual estaba escrito por dentro y por fuera. Ahí está. El libro sí. estaba sellado con 7 sí, sellos. Con 7 sellos. Bueno, muy bien. Bueno, aparece un libro. En la escena del Apocalipsis está el libro. Después vamos a ver, en el desarrollo del Apocalipsis, dice que tiene sellos, o sea, está como cerrado, como ininteligible, inaccesible, y va a ser el Cordero el que va a romper los sellos. Y esto tiene un simbolismo profundísimo. Va a ser Cristo el que nos va a revelar el significado de la Biblia. ¿Cuántas veces dijimos que todo lo que estaba dicho en el Antiguo Testamento va a alcanzar su plenitud a través del mensaje cristiano? El Cordero Pascual de los judíos va a alcanzar su plenitud en el Cordero Pascual cristiano, el Cristo mismo. Ellos comían el Cordero, nosotros también comemos el Cordero de la Nueva Alianza. Bueno, entonces, en el Apocalipsis está Dios con el libro, y igual que en la misa, que está también el libro. Está el libro y nos lo explica Cristo. Cristo es el que nos explica las Escrituras
como se las explicó a los discípulos de Maús. Acá la síntesis de los discípulos de Maús y la misa es directa, porque primero Jesús les explica las escrituras y después parte el pan y se los da, igual que en la misa. Bueno, entonces, ahora vamos, la hostia eucarística. Por si fuera poco, que ya el cordero que es sacrificado, inmolado, ofrecido y comido, porque el cordero tiene que ser comido, acá hay una referencia muy especial a la hostia eucarística. La vamos a encontrar en 2:17. A ver, ¿quién encuentra en 2:17? Capítulo 2, versículo 17. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer el maná escondido, y también le daré una piedra blanca, en la que está escrito un nombre nuevo que nadie conoce fuera de aquel que lo recibe. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a concentrarnos dentro del 2:17, yo lo tengo acá, al vencedor le daré maná escondido. Maná escondido. ¿Qué le sugiere a Alejandro? Que Jesús diga, al que venza le voy a dar maná escondido. Y pienso que es una comida especial que tiene Dios como un premio para sus hijos, ¿no? Que hagan su voluntad para fortalecerlos, para que sigan en ese... Sí, es hay un otras premio, ¿no? traducciones. Es un premio a la fe y a la obra de cada uno, ¿no? Es Hay más, otras en la traducciones. palabra dice que Dios siempre es galardonador de lo que le buscan, ¿no? Sí, sí. Ahora, no nos olvidemos que Jesús dijo que yo soy el maná, yo soy el nuevo maná, lo dice en el Evangelio de San Juan. Él se va a identificar con el maná de dos maneras. Una, el maná bajaba del cielo, él también dice, yo soy el maná bajado del cielo. Y el maná era alimento, era pan físico, y él también va a decir, yo estoy en este pan físico. Bueno, en otras traducciones, acá dice maná escondido, en otras dice maná misterioso, maná misterioso. Es el mismo, es Jesús. Es el mismo Jesús, pero en forma de maná, en forma de pan. Para nosotros, los católicos, es una clara alusión al pan eucarístico. Jesús viene en forma de pan, presente en su integridad, en su absolutidad. Bueno, entonces, teníamos que estaba el acto penitencial, el incienso, la Biblia, la hostia eucarística. Bueno, también van a aparecer cálices o copas en el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, en 15:7. En 15:7. A ver, el primero que encuentra lo lee. ¿Cuál es? ¿El 15? 15:7. Ya lo encontré. Luego, uno de los 4 vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas de oro. Sigue, habla de la ira de Dios, pero copas, hay cálices. Esto es lo interesante de rescatar, que no es casual que tantos elementos que aparecen en la descripción del Apocalipsis están presentes en el rito católico. Bueno, entonces hemos visto cómo están los cálices. Ahora vamos... Te comento algo. Sí. En cuanto a las copas, sí. Me acuerdo de el hijo de Nabucodonosor. El pecado que comete fue tomar las copas de los sacerdotes las y copas invitar sagradas a una fiesta. Ajá. Y ahí aparece la mano de Dios que le dice Castigando. algo así como: tu tiempo está cumplido, has sido pesado y has sido encontrado falto de peso y sabiduría, ¿no? Y esa misma noche muere, ¿no? Ajá.
Pero O sea, creo que le yo dijo para resaltar al la profeta, importancia que tiene para Dios esas copas o cálices Todos los objetos que son objetos de culto, objetos sagrados con los cuales el hombre se eleva y le rinde culto a Dios. Dios eso lo preserva, lo cuida, claro. y con Quería eso que decir algo, estaba Fernando. derrotado el pueblo. sí, Había Sí, sido no, tomado que por creo que, Nabucodonosor. le Sí, habían saqueado todo. claro, estaba un profeta y le dijo a Nabucodonosor que interpretara lo que dice Alejandro. El profeta interpretó lo que aparecieron en las copas. Claro. ¿Cómo? Perdón. Que el Nabucodonosor le pidió al profeta que interpretara lo que decían esos dedos que había puesto Dios. Y es lo que dijo Alejandro. Ah, sí, ese era Belsasar, el hijo de Belsasar, que era el hijo de Nabucodonosor. Pobre, y perdió ese mismo día todo. Y pensar que estaba celebrando triunfo, ¿no? Qué increíble. Sí, sí. Ese mismo día perdió todo, la vida incluida. Bueno, ahora vamos a hablar, nosotros los católicos tenemos como un símbolo importante de nuestra práctica, digamos, la señal de la cruz, ¿no? La señal de la cruz. La cruz es el gran símbolo cristiano. Y la señal de la cruz, que en griego está representado por la letra tau, o la T. Fíjense que la T tiene un tramo Es una cruz. vertical y uno es una cruz, la tau. Bueno, acá en 7.3, en Apocalipsis 7.3, va a decir lo siguiente: no causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Bueno, este de sellar la frente, ¿eh? Nosotros en las misas, previo a la lectura del Evangelio, nos marcamos una cruz en la frente, otra en la boca y otra en el pecho. 3 veces la letra tau. La letra tau va a ser símbolo del cristianismo. Pero esto también aparece en 14.1. Vamos a ver cómo dice en 14.1. Acá menciona los marcados en la frente. En 14.1 dice: seguí mirando, y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Bueno, para nosotros la cruz tiene el símbolo de la Trinidad. Entonces acá habla de que marcados en la frente con los nombres del Cordero, Jesucristo, y del Padre. Nuevamente aparece entonces el tema de los marcados con la cruz y marcados en la frente. Juan Y Carlos, por último, sí, mirá que ya van a ser menos cuarto dentro de 3 minutos. y ahí terminamos. Bueno, entonces, solamente les menciono, si quieren para la próxima vez que me toque, Sí, qué cosas quedan para cotejar entre la misa y la Biblia, que me parece que tal vez sea bueno hacerlo así, ¿no? Enunciarlo y después buscarlo en la Biblia, ¿te parece, Alejandro? Bueno, entonces, tanto la señal de la cruz como el gloria, que nosotros cantamos en la misa, el aleluya, el levantemos el corazón, hay un momento del sacerdote dice levantemos el corazón, el santo, 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 3 veces se pronuncia el santo, lo mismo que en el Apocalipsis, el amén, la presencia del Cordero de Dios, el lugar prominente de la Virgen María, la intercesión de ángeles y santos, cantos de antífonas, las lecturas de la Sagrada Escritura, el sacerdocio de los fieles, la universalidad, el silencio meditativo y la cena nupcial del Cordero. Bueno, todas estas cosas están presentes en el rito católico y en toda la descripción de los actos litúrgicos del Apocalipsis.
Bueno, muy bien. Bueno, entonces, Eso lo vemos en detalle en otra reunión. bueno, si les parece. Perfecto. Gracias, Juan Carlos, muy No, interesante. gracias a ustedes. ¿Usted, Fernando, quiere agregar algo? No, no, no. Muy interesante y muy completo. Y para volver a ver otra vez el video. Sí, es un Y tema muy repetirlo. profundo. Cada cosa podíamos profundizarla. Da para bastante tela para cortar, así que ya vamos a volver sobre esto. Y de alguna manera, yo siento como que Jesús, con el Padre Nuestro, nos invita a acercarnos al cielo o a vivir en el cielo en la tierra, ¿no? Por eso siempre dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. De alguna manera, con eso, Él crea en nosotros esa necesidad de buscar el cielo, ¿no? Pienso Claro. también. Sí, sí. Ojalá que el Espíritu Santo nos ilumine con No, ese sentido, ¿no? nos invada, nos invada. Claro, nos Se nos apodere de nosotros. ayude a, a elevarnos hacia el cielo, porque ese es el gran problema. Si caemos en la tierra, estamos en este mundo y no vamos a poder avisorar lo espiritual, ¿no? Solamente Claro, una operación del espíritu, más que aún lo material que nos rodee, donde sea. Si no hay una operación del espíritu, es imposible humanamente. Eso es lo que claro, tengo claro. Por eso tenemos que morir de alguna manera y dejar que el espíritu crezca. Bueno, claro. vamos a hacer una oración de agradecimiento. Señor Jesús, gracias por este encuentro, gracias por la palabra, Señor, que nos invita a abrirnos a ti, Señor, a buscarte, a dejar que el cielo venga a esta tierra que somos nosotros, Señor, que podamos invitar a otros también, Señor, a buscar a Jesús en sus corazones, que nosotros podamos tener clara tu presencia, Señor, clara lo que es celestial, lo que es humano, lo que es terrenal, que tengamos claro, Señor, qué es lo que te agrada de nosotros, Señor. Ilumínanos, Padre, y que podamos comprender la importancia que tiene esto para nuestra vida actual y aún para nuestra vida eterna. Que podamos realmente eh, penetrar estos misterios, ¿no? Estos misterios de fe y que estos misterios nos iluminen el alma y el corazón y nos fortalezcan en este camino, Señor, que emprendemos contigo cada día. Gracias por la vida de Juan Carlos, por la vida de Fernando, por la mía, la de mi esposa, por la familia de Juan Carlos también, por su esposa, sus hijos. Bueno, queremos, Señor, agradarte, honrarte y también por la familia de Fernando. Bueno, que todo sea para tu gloria y también por aquellos que nos escuchan. Los bendecimos, les deseamos que conozcan a Jesús y bueno, que se integren, si gustan, con mucho gusto nos vamos a recibir. Que todos sean en los comentarios de YouTube, nos pueden dejar algún dato para contactarnos. Que todo sea para tu gloria, Señor, para tu honra y que el Espíritu Santo nos guíe y nos perdone también, porque el primer paso que decía Juan Carlos es el pedir perdón por nuestras faltas, es verdad. El primer paso para acercarnos a ti es pedirte perdón. Somos humanos débiles y pecadores y te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Gracias por todo este amor que cada día nos brindas, por todo lo que haces por nosotros cada día y te rogamos por este país, Señor, que ahora van a cambiar las autoridades, Señor. Te rogamos porque aparentemente por lo que las mismas autoridades que se avisoran, Señor, dicen que va a haber tiempos de muchas dificultades. Te rogamos que, bueno, que no sean demasiado graves, que el pueblo pueda sobrellevarlas, Señor, y que sea para bien de todos. Yo sé que vos a tu pueblo lo vas a cuidar, lo vas a sostener. Pero te ruego por todos los argentinos, aún sobre todo por los que no te conocen, para que te conozcan y puedan recibir el amor y el favor y tu favor.
Que todo sea para tu gloria, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, queridos Amén. hermanos, una Bueno, alegría. gracias Juan Carlos. Bueno, hasta la Chao, próxima, chao, ¿eh? Juan Chao, Carlos. buenas Chao, noches. Alejandro. Buenas noches a Chao, buenas todos. noches. Chao, Chao, gracias. chao. Nos Nos vemos. vemos la Chao. próxima. Usted, Fernando, que siga bien.